Buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer día del 54 Congreso SEPAR y a esta Congress TV en el que vamos a hablar sobre aspectos que se hayan tocado en las sesiones del Congreso. Soy Bernardino Alcázar, neumólogo en el Hospital Virgen de la Nieves, y tengo el placer de estar compartiendo, como decía, este Congress TV que patrocina Sanofi, con dos grandes amigos y sobre todo dos grandes neumólogos, grandes líderes de opinión de la neumología, como son Borja Cosío, del Hospital de Son Espaces. Borja, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Juan Luis García Rivero, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander. Juan Luis, muy buenas. Muy buenas, un placer estar con vosotros. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar en estos minutos sobre las sesiones que más nos han llamado la atención en este primer día del Congreso. Y para empezar ya, yo creo que vamos a empezar por lo último, que probablemente sea lo que mejor recordemos todos. Vamos a hablar sobre el simposium que se titulaba Innovación en el abordaje clínico del asma grave tipo 2. Borja, tú has estado por ahí, cuéntanos, ¿qué se ha contado en ese simposio? Pues Nino, ha sido un simposio muy interesante. Agradecer a Sanofi el poner en marcha esta iniciativa y lo que hemos aprendido en este simposio. Yo creo que se han abordado temas muy interesantes, ¿no? Para los que hacemos asma, sobre todo los que lidiamos con pacientes con asma grave. Pues la directora del área de asma, Marina Blanco, ha presentado a tres ponentes de excepción, a la doctora Eva Martínez Moragón, que nos ha hablado de la importancia del fenotipado correcto, de los biomarcadores de inflamación T2 y cómo pueden coexistir en el mismo paciente una señal alérgica y una señal eosinofílica, ¿no? Y que hay diferentes vías implicadas en el fenotipado, en la patogenia de la inflamación T2 del asmático grave. También hemos tenido al doctor Javier Álvarez, de aquí de Sevilla, que nos ha también recalcado la importancia de tener muy en cuenta el uso de los corticoides orales, ¿no? En estos asmáticos graves que tienen tantos problemas con este tratamiento, ¿no? Y finalmente, quizá, seguro que Juan Luis coincide conmigo, la ponencia del doctor Luis Pérez de Llano hablando de si podemos llegar a entender la remisión, ¿no? O podemos llegar al concepto de remisión clínica en el paciente con asma grave que tratamos con biológicos, ¿no? Y ha sido tres ponencias muy interesantes que si queréis comentamos en detalle, ¿no? Sí, yo creo que Juan Luis a lo mejor puede comentarnos también su visión, ¿no? Sí. de este simposio. Cuéntanos alguna Coincido cosa. plenamente, agradecer también a Sanofi, lógicamente, a SEPAR por la invitación. Y la verdad que sí, que ha sido un simposio de temas muy candentes, incluso de temas todavía que no están ni candentes porque todavía no están sobre la mesa, ¿no? Como comentabas muy bien, Borja, de lo que nos planteaba Luis, ¿no? Esta parte de la enfermedad crónica inflamatoria de la vía aérea como es el asma, plantearnos el hecho de que pueda haber pacientes que remitan, y lo ha explicado muy bien claro, hay que tener en cuenta la remisión no solo desde un punto de vista clínico, que el paciente puede dejar de tener síntomas, sino también recalcaba la importancia de la remisión desde un punto de vista inflamatorio también, con lo cual deberíamos hacer seguimiento de estos pacientes desde el punto de vista inflamatorio con las herramientas que tenemos hoy en día. Comentaba también el tema de las dos subvías dentro de la vía T2, la subvía interleuquina 4, interleuquina 13, y la subvía de la interleuquina 5, y que cuando se dan en conjunto estas dos subvías, o se activan estas dos subvías, pues todavía parece que la evolución de ese paciente va a ser peor. Y dentro de este concepto, el ponente, el doctor Luis Pérez de Llano, hace una propuesta, o ha hecho una propuesta de cómo podríamos validar este concepto, ¿no? Un estudio a 1 o 3 años y midiendo este tipo de variables, tanto clínicas como de inflamación. Y voy a añadir más, aunque no ha sido ponente, pero me ha parecido un comentario muy al uso también, y creo que ha aportado gran cosa el doctor Muñoz, porque recalcaba el hecho de añadir también, no solo clínica e inflamación, la hiperreactividad bronquial. Y me ha parecido que yo creo que venía un poco a cerrar ese círculo de esa propuesta que me ha parecido muy interesante. Sí, porque al final, claro, si uno piensa en los modelos clásicos del asma, ¿no? Siempre se nos decía, la clínica es lo primero que se controla, la inflamación es lo siguiente, pero la hiperrespuesta se mantiene en el tiempo, ¿no? Entonces una propuesta que hablara de remisión,
probablemente tenga que controlar también eso, ¿no? En cualquier caso, yo creo que a lo que tenemos que ir es a medir la respuesta, ¿no? Y Sí. sobre todo ser exigente con los biológicos, porque tenemos diferentes formas de abordar la inflamación y a veces tenemos una respuesta parcial, ¿no? También ha sido muy interesante el score que se ha publicado recientemente en una revista muy buena de asma, como es el JACI in Practice, que es un estudio que también lideró Luis Pérez de Llano, en el que participamos muchos de nosotros, en el que describimos un nuevo score de respuesta a biológicos, ¿no? El score FEOS, ¿no? Que pues tiene en cuenta síntomas, tiene en cuenta exacerbaciones, tiene en cuenta función pulmonar, ¿no? Y esto es importante porque nos va a ayudar a progresar. El objetivo ha de ser el control total, la remisión, como lo queramos llamar, que probablemente esto es un término que va a generar debate, ¿no? La remisión, pero sin duda tenemos que medir respuesta y ser exigentes, ¿no? Y cuando un paciente no responde a un biológico, pues pensar que podemos hacer un switch, podemos hacer un cambio y buscar una respuesta mejor con otro que aborde una vía inflamatoria diferente. Bueno, Juan Luis, tú has estado también viendo póster, ¿no? Y he estado interesándote viendo dos pósters. Yo quería preguntarte por dos, ¿no? Uno que lo ha presentado el doctor González Barcalá, ¿no? Que habla sobre el valor basal de la fracción desalada del feno, ¿no? El feno como pronóstico de respuesta a dupilumab en pacientes con asma moderada o grave no controlada. Y después también otro póster que ha presentado Cristian Domingo, ¿no? De eficacia a largo plazo de dupilumab en pacientes con asma moderada o grave que recibieron 3 años de tratamiento. ¿Qué nos puedes contar de estos pósters? Sí, la verdad que han sido, vamos, entran dentro de lo que sería el ensayo clínico QUEST, los dos. Sí que es cierto que me centraré primero en el que me preguntabas primero, del doctor González Barcala. Es un estudio en el que intenta ver dentro de un subanálisis de este estudio QUEST, que es un estudio de ensayo clínico, dupilumab, dosis de 200-300 miligramos cada 2 semanas, subcutáneo versus placebo, a 52 semanas de estudio, en el que los objetivos principales, reducción de tasa anual de exacerbaciones graves y, importante también, función pulmonar, ¿no? El cambio del valor basal del FEV1 pre-broncodilatación. Voy a centrarme primero en el que primero me preguntas, en el valor predictor del feno antes de empezar el tratamiento como predictor de esa respuesta, ¿no? Y el doctor González Barcala ha explicado muy bien los resultados de este subanálisis, cómo ese punto de corte de 25 o más en el feno sí que parece indicar una mejor respuesta. Incluso ha puesto unas curvas que estamos acostumbradas a verlos con los eosinófilos en la respuesta, pero en este caso con el feno, que a mayor niveles de feno, efectivamente la respuesta tanto de exacerbaciones como también de función pulmonar es mayor. Interesante también poniendo en pacientes con mayor o igual a 150 eosinófilos, ver qué pasa con el feno, con los de feno menor de 25 y feno igual o mayor a 25. Y efectivamente esos pacientes de feno menor a 25, pero con eosinófilos por encima de 150, sí que los dos objetivos, tanto el de reducción anual de exacerbaciones graves y de función pulmonar de FEV1, sí que se ven también. Pero sí que es cierto, la conclusión de este póster del doctor González Barcala era que efectivamente el feno nos puede predecir una mejor respuesta, en este caso al tratamiento con dupilumab en pacientes con asma grave. Y bueno, no sé si Borja, ¿quieres comentar aquí alguna cosa? Bueno, hacer a colación de esto, ¿no? Y la importancia del feno, también está incluido un taller de oscilometría, ayer, ¿no? Un taller de oscilometría muy interesante, muy bueno, de oscilometría y feno, y el papel del feno, que también lo ha recalcado mucho la doctora Martínez Moragón en el simposium, ¿no? A la hora de caracterizar a los pacientes con asma grave. Bueno, yo creo que el feno ya no debe ser una herramienta cuestionable, debe formar parte de las herramientas comunes de todos los pacientes con asma, ¿no? Que vemos en el hospital. Y yo creo que nos va a ayudar a caracterizar mejor a los pacientes respondedores bueno, en este caso a dupilumab. Con otros biológicos no tenemos esta señal tan clara, ¿no? Y la vía de la interleuquina 13 parece que está directamente implicada, ¿no? Sí, yo creo que al final el feno ya no es solamente que se necesite para el control y el seguimiento del paciente con asma, pero es que se va a necesitar para
paciente que vaya mal incluso, ¿no? Claro, claro. Ahí necesitas verlo también, ¿no? Para monitorizar los pacientes que no cumplen tratamiento también es muy útil, ¿no? O sea, paciente que vemos con un feno alto y le ponemos un tratamiento inicialmente con corticoides hasta inhalados, incluso con dosis altas, y no vemos una respuesta, pues ese paciente puede querer decirnos que no está cumpliendo el tratamiento, ¿no? También, si cumple y tenemos constancia de que cumple, pues también podemos hacer más hincapié en esa vía inflamatoria, bloqueándolo con un biológico específico, o sea que yo creo que es muy importante, ¿no? Sí, Juan Luis, y en perdona, segundo Bernardino, comentar, por ser un poquito más escueto, un dato que sí que me ha llamado la atención, que incluso en los de feno menor de o igual a 25, la reducción de la tasa de exacerbaciones era del 40%, claro. En el otro grupo del casi el 67%, 66,7%. O sea que vemos que sí que hay diferencia, pero incluso, o sea que puede ser un buen predictor y con unas cifras de reducción bastante importantes. Sí. Y el segundo póster, que era de eficacia a largo plazo, medio-largo plazo, ¿no? O largo plazo de Dupi. Exacto. Cuéntanos qué ha comentado el doctor Cristian Domingo. El doctor Cristian Domingo nos ha comentado datos del estudio TRAVERSE, es un estudio ya en abierto a largo plazo de pacientes que han terminado el estudio QUEST. El estudio QUEST, vuelvo a matizar, Dupilumab versus placebo. Y el estudio TRAVERSE ya en abierto, todos los pacientes iban directamente a tratamiento con Dupilumab, completaban finalmente en total 96 semanas de tratamiento. ¿Y qué es lo que nos dice el doctor Domingo de los resultados? Pues lo que nos dice es que efectivamente la eficacia a largo plazo se sigue manteniendo en cuanto a reducción de esas dos variables que comentábamos antes, de tasa anual de exacerbaciones graves y de función pulmonar. Llama, lógicamente, ¿no? Los pacientes que venían de placebo en el estudio QUEST, lógicamente en el momento que pasan a Dupilumab en el TRAVERSE, pues se ve como hay una mejoría importante en esa reducción de la tasa de exacerbaciones, así como de la función pulmonar. Y los que venían de Dupilumab, que completan las 96 semanas, se ve que ese efecto es mantenido, incluso también el del FEF1, a lo largo de las 96 semanas de tratamiento. Muy bien, Borja, tú has estado en dos pósters también, ¿no? Uno de seguridad y eficacia a largo plazo de Dupilumab, ¿no? En pacientes con asma moderado, grave y elevado valor basal de biomarcadores tipo 2, ¿no? Que lo ha presentado la doctora Martínez Moragón, y otro más que lo ha presentado el doctor Muñoz, de la eficacia de Dupi en pacientes a largo plazo en pacientes con asma dependiente de corticoides orales. ¿Qué nos puedes comentar de esas dos comunicaciones o pósteres? Bueno, muy interesantes también, son análisis de subpoblaciones del estudio TRAVERSE que acaba de mencionar Juan Luis, ¿no? que ha presentado Cristian Domingo. Bueno, la doctora Martínez Moragón ha presentado los resultados en la subpoblación con marcadores T2 elevado, ¿no? En pacientes con asma moderado y grave, y llamaban marcadores T2 elevado, que esto pues también ha puesto un punto de corte bajo, ¿no? Con 150 eosinófilos y un feno de más de 25, ¿no? Entonces, en estos pacientes los efectos a largo plazo en la reducción de exacerbaciones se mantienen, ¿no? Y eso, la señal es incluso mayor que en la que vemos en toda la población mezclada, ¿no? En los pacientes que tienen una señal T2 elevada, ¿no? Y entonces los resultados sobre exacerbaciones se mantienen, y en la mejoría en la calidad de vida también, ¿no? Es significativa y mantenida en las 96 semanas que dura el estudio TRAVERSE, ¿no? El estudio abierto con datos de seguridad que reafirman que el uso de este fármaco pues podemos hacerlo con total tranquilidad, ¿no? El doctor Muñoz ha presentado los resultados de la subpoblación que usaba corticoides orales. Y en estos lo que demuestra es un mantenimiento de la mejoría en la función pulmonar de los pacientes que venían siendo tratados con corticoides orales. Ven el resultado a largo plazo con Dupilumab en esta subpoblación también es bueno, pues de hecho reafirma los hallazgos previos, ¿no? La mejoría se mantiene a largo plazo y los efectos adversos no son significativos. Sí, yo creo que es lo que has comentado también, ¿no? La población esta de gente que toma corticoides orales, ¿no?
córtico-dependiente, que lo has comentado también, que Paco Álvarez ha estado hablando de ello en el simposio. Creo que es una población que hay que tener muy en cuenta, ¿no?, a la hora de evaluar, ¿no?, a los pacientes con asma por la carga de efectos secundarios que lleva, ¿no?, el estar tomando esto. Correcto, esto, vamos, lo tendríamos que considerar como un objetivo terapéutico más, tal como las exacerbaciones o como los síntomas o la mortalidad, ¿no? El suprimir el uso de corticoides ha de ser una premisa básica, ¿no?, en nuestra actividad clínica en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, sin duda, los hallazgos del TRAVERS en la población con córtico-dependiente, pues también son muy... Sí. Bueno, hoy ha sido un día realmente intenso, ¿no?, en cuanto a asma, porque ha habido mucha comunicación, muchas mesas realmente interesantes, pero también ha habido otras cosas, porque la neumología tiene una gran variedad de temáticas, ¿no?, que abarca, ¿no? Y ha habido una sesión realmente, yo creo que era de las más interesantes también en el día de hoy, que era un debate pro-con acerca de las terapias de reperfusión, ¿no?, en el tromboembolismo pulmonar. Cuéntanos, sobre todo en el tromboembolismo pulmonar, claro, no el masivo, sino el de riesgo intermedio, ¿no? Juan Luis, cuéntanos de esta sesión, qué cosas te han llamado la atención para que la gente que esté viendo este Congress TV, pues ahora diga, ostras, pues puedo ver esas diapositivas, puedo ver las charlas que estarán también disponibles para todos los que hayan asistido. Totalmente de acuerdo contigo. Al final, cuando estás acostumbrado a meterte, ¿no?, en un área determinada y vas a otras áreas, la verdad que ves temas muy candentes. Me ha llamado la atención lo primero, el aforo. El aforo, o sea, tenía mucha expectación esta mesa. Hay que tener en cuenta que los dos ponentes eran dos pesos pesados también dentro del área de circulación, ¿no?, como es el doctor Luis Jara, del Hospital Universitario de Sevilla, que jugaba en casa. Efectivamente. Y el doctor Aitor Vallaz, que, bueno, neumólogo del Hospital de Galdacao, ferviente seguidor del Athletic de Bilbao, y ha hecho un símil de, bueno, que venía a jugar fuera de casa, a casa de... Pero que, oye, ha dejado también el pabellón del Athletic bastante alto, la verdad. Ha sido, yo creo que una sesión, pues, por lo que he visto, por lo que han reflejado los dos ponentes, ¿no?, de muy actualidad y de mucho debate en el que todavía creo que no hay unas respuestas claras. Como bien dices, las guías tienen claro dónde, la indicación actual de las guías a nivel europeo y de en qué paciente hacer reperfusión, paciente, como tú has dicho, tromboembolismo pulmonar de alto riesgo. Y en el de riesgo intermedio, claro, hay más discrepancias. ¿Por qué? A favor, pro, estaba el doctor Luis Jara. Lo han hecho también que al final yo creo que cada uno pensaba realmente eso, ¿no? A favor en el sentido de ¿qué? De que tenemos datos o evidencia de que en ese riesgo intermedio él proponía no sistémico a dosis plenas por el riesgo que tiene el tratamiento, las complicaciones que puede tener, pero planteaba el tema de reperfusión local o reperfusión sistémica, pero no a dosis plenas, sino a mitad de dosis. Y ponía datos, bueno, para él con una evidencia suficiente como para por lo menos planteártelo en este grupo de pacientes. Importante, según él, definir lo que es el riesgo, porque las escalas de riesgo, y él lo decía muy bien, están hechas en pacientes ya en tratamiento con una enfermedad tromboembólica venosa. Y estos son pacientes en los que todavía no tienen tratamiento, sino que el riesgo de sangrado no puedes valorar en uno que ya tiene tratamiento a otro que no. Y eso para él es una limitación. Yo, pues tal y como lo ha explicado, yo también lo puedo ver así. Y por contra, el doctor Vallaz se centraba más en el riesgo. Es decir, él dividía los de riesgo intermedio alto y riesgo intermedio bajo. Está claro que en un paciente de riesgo intermedio alto, la fibrinolisis nos va a aportar sobre todo una mejoría rápida en lo que es el ventrículo derecho, pero él planteaba los riesgos que para él, cuando pones esa balanza beneficio-riesgo, hay más riesgos en este grupo de pacientes que beneficios. Y de hecho ha puesto datos del estudio Peito 3, en el que, pues efectivamente, sorprende que la supervivencia no es mayor en el de reperfundidos respecto a los que no, y que las complicaciones a largo plazo de hipertensión pulmonar crónica, por ejemplo, tampoco son mayores, con lo cual él dice, si no me va a mejorar supervivencia y sí me va a dar más efectos secundarios, sangrado, etcétera,
pues él tenía claro que no. Yo creo que ha sido un debate, ya desde este punto de vista, para los datos que tenemos hoy en día, para la evidencia, hasta un nivel muy alto. La verdad es que es un aspecto, yo creo que muy candente, ¿no? Y sobre todo porque cada vez probablemente iremos a algo más localizado, efectivamente, no dar fibrinolisis, dosis plena y tal, sino que iremos a cosas más localizadas, como tú dices, tratamiento fibrinolítico localizado, incluso trombectomías, ¿no? Mecánicas, ¿no? Que eso será un punto, yo creo que importante, ¿no? Bueno, y otra sesión también, Borja, que ha sido, yo creo que espectacular, era la de novedades terapéuticas, ¿no? En el tratamiento de la EPOC, papel de la neumología intervencionista, porque además venían dos ponentes de relumbrón, ¿no? Para el Congreso SEPAR. Primeras espadas, ¿no? Yo creo que hay que felicitar, ¿no?, al área de neumología intervencionista y que junto con el área de EPOC han hecho una sesión increíble, ¿no? Yo creo que la neumología intervencionista tiene mucho que decir en el campo de la EPOC. Bueno, te comentaba antes, ¿no?, que el otro día pusimos las primeras válvulas endobronquiales en un paciente enfisematoso con Enrique Cases, que vino y al cual agradezco mucho. Yo creo que es una figura en nuestro país también que lidera mucho este campo. Pero bueno, nos ha traído el doctor Felix Herz y una doctora también de Alemania, Marian Schumann, nos han traído novedades muy importantes, ¿no? El doctor Herz nos ha hablado de la denervación pulmonar, ¿no?, en el tratamiento de la EPOC, pero no en el paciente enfisematoso avanzado, ¿no?, sino estaba planteándose para pacientes con GOLD 2-3, ¿no? ¿En qué consiste la técnica? Bueno, pues lo que hacen es aplicar en los bronquios principales radiofrecuencia, que hace que el nervio, bueno, el nervio vago, no, o sea, no tengamos señal colinérgica, ¿no?, más allá de los bronquios principales, con la idea de que esto va a producir, bueno, un efecto, lo mismo que conseguimos con los LAMAs, ¿no?, pero de una forma mantenida. Y bueno, los datos preliminares que tienen son una mejoría de en torno a un 15% en la función pulmonar. Hay ensayos clínicos en marcha, obviamente, para que nos digan si esto tiene una repercusión sobre exacerbaciones, grado de disnea, etcétera, ¿no? Pero parece que la señal es ilusionante, ¿no? y tiene sentido, ¿no? Ha alertado de algún problema que hay si se hace muy cerca del esófago, entonces ellos ya han depurado la técnica para medir la distancia desde la sonda al esófago. Cuando es más de 9 milímetros lo pueden hacer de forma segura y dar alto poder para poder quemar el nervio, ¿no? Eso muy interesante y muy prometedor. Yo creo que eso puede tener un papel. Luego la doctora Schumann nos ha contado otras técnicas, ¿no?, con un criospray. Claro, ya no se hace en bronquios principales, sino que ha de hacerse a nivel de todos los subsegmentarios, pues sería una cosa similar a lo que se hace cuando hacemos termoplastia bronquial para el asma. Y la idea de esto es que con el criospray hacemos desaparecer de la mucosa, sin tocar la submucosa, hacemos desaparecer las células, sobre todo las células caliciformes, productoras de más moco, y que al deanudar el epitelio de estas células, lo que se va a repoblar de nuevo es con epitelio normal, con menos secreción de moco. Entonces, en los pacientes que tienen bronquitis crónica, parece que la mejoría de esta técnica va a ser, bueno, puede ser importante, ¿no? Puede ser. Y luego está la otra técnica que es similar, lo que pretende hacer en vez de con frío, lo hace con una corriente eléctrica, ¿no? Y esto pues también puede tener un papel, y la idea es lo misma, ¿no? Es quemar las células productoras de moco y que se repoble el epitelio sin cicatrices. Además que esto, claro, al ser una cosa que no afecta a capas submucosas, sino que simplemente a la capa epitelial, pues hace que se repoble de forma natural con un epitelio normal, ¿no? Entonces eso también puede tener traducción en una menor producción de moco y que el paciente esté con menos síntomas, mejor calidad de vida. Los datos que han mostrado clínicos se referían sobre todo a St. George y calidad de vida, ¿no? No ha mostrado datos más
con variables más consistentes, pero bueno, están en marcha también ensayos clínicos para ver cuál es el efecto a largo plazo de estas intervenciones, ¿no? Y esto ahora mismo se ve casi como ciencia ficción, pero vendrá, ¿no? No sé si Sí, Juan Luis, tú quieres decir algo. vamos, me parece muy interesante lo que está contando Borja, y de hecho también en ese cambio de la mucosa, ahí también tenemos que tener en cuenta que ahí es donde tenemos las bacterias, ¿no? El microbioma. Probablemente ese paciente ya con un EPOC importante tenga ya unas bacterias que al quitarle, que es donde están ahí, al quitarlo y luego repoblarse, probablemente ese efecto también pueda ser beneficioso, ¿no? No solo a nivel de células caliciformes, que seguro que es lo primero que están mirando, ¿no? Pero probablemente haya algún efecto más. Me parece interesante la hipótesis. Sí. De hecho, ha habido una pregunta del doctor Luis Puente específicamente dirigida a esto, ¿no? Si esto puede tener cambios sobre la flora bronquial, puesto que al cambiar este epitelio que hemos deanudado con esta técnica, con la reoplastia esta o con el criospray, a lo mejor pues allá puede haber cambios. Lo están estudiando, pero no tenían resultados para contestar específicamente a la pregunta, ¿no? Pero yo creo que es un punto muy interesante, ¿no? El cambio en la flora. Muy bien, bueno, pues creo que con esto hemos resumido pues prácticamente lo que se ha comentado importante en este primer día, ¿no? Del 54 Congreso SEPAR, y espero que todos los que estéis viendo este Congress TV, pues ahora penséis en cuanto veáis este vídeo, voy a buscar las sesiones que han estado Juan Luis, Borja, que han visto y que han comentado también, ¿no? Yo creo que es una iniciativa que sobre todo os anima a que todos los que estáis ahí viendo este Congress TV, pues ahora vayáis a ver realmente las sesiones, las podáis ver, descargar y valorar todo lo que se ha comentado, porque realmente yo creo que es lo más interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Luis, ha sido un placer tenerte por aquí. Borja, ha sido también un placer. Ha sido a gusto trabajar con dos personas tan buena gente y estando tan a gusto, o sea que os agradezco muchísimo vuestra colaboración y que hayáis estado en todas estas sesiones. Pues a ti, a SEPAR y a Sanofi, muchas gracias. Lo mismo, muchas gracias, un placer, ha sido un lujo. Gracias también, por supuesto, al equipo técnico. Y nada, repetimos cuando queráis. Exacto. Efectivamente, bueno, cuando queramos va a ser mañana, porque mañana vendremos aquí otra vez a hacer otra sesión del Congress TV, en la que comentaremos también todo lo que se hable o de las cosas que se hablen en el segundo día del 54 Congreso SEPAR. Así es que nada, os esperamos mañana en el Congress TV, que como decíamos, patrocina Sanofi. Ha sido un placer estar con vosotros, disfrutar también de Sevilla, que también se puede disfrutar, y descansar también un poquito, que hay que descansar para que mañana tengamos todos fuerza. Un saludo.